Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día martes de la sexta semana del tiempo pascual, la liturgia de la palabra nos presenta hoy para la reflexión y meditación del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 al 34. Y el Salmo 137, tu derecha me salva, Señor, y del Evangelio según San Juan capítulo 16 versículos 5 al 11. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo la gente se puso en contra de Pablo y de Silas, y las autoridades ordenaron que les quitaran sus ropas y los azotaran con varas. Después de azotarlos severamente, los metieron en la cárcel y encargaron al carcelero que los custodiara con atención. El carcelero, siguiendo la letra, la orden, los metió en la celda más segura y sujetó los pies al suelo con cadenas. A medianoche, Pablo y Silas oraban entonando himnos a Dios, mientras que los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Al despertarse el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó el puñal con intención de suicidarse, pensando que los presos se habrían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió una antorcha, entró en la celda y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron: si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Luego le explicaron a él y a todos sus familiares el mensaje del Señor. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y luego recibió el bautismo con todos los suyos. Después los llevó a su casa, preparó un banquete y celebró con toda su familia la alegría de haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto tiene un contexto que es importante resaltar. Pablo, Silas y Timoteo están en Filipos. Habían anunciado el mensaje a la comunidad judía. Lidia, como habíamos escuchado, el día de ayer se unió a ellos y también se produjo una gran alegría. Y todos de su casa entraron en la fe. Después de eso sigue un relato muy interesante. Una esclava, cuando ellos caminan, recorren la ciudad de Filipos, una esclava tenía el espíritu de adivinación y los seguía día tras día diciendo justamente eso. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Ellos les anuncian el camino de la salvación. Y molestaba a Pablo, Silas y su compañero Timoteo, hasta que Pablo un día dice: en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Lo expulsa y ella pierde ese poder. Y los dueños de la esclava, viendo que se quedan sin el lucro de esta persona por la adivinación, que seguramente hacía otros adivinos, también otros trabajos, empieza a amotinar justamente al pueblo en contra de Pablo, diciendo: estos hombres están amotinando nuestra ciudad, son judíos y predican costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. O sea, no los acusan por haber expulsado el espíritu porque estaba prohibido usar a los esclavos para lucro personal.
en esa parte del Imperio Romano, pero amotinan porque alborotan al pueblo por las costumbres judías. Es eso el motivo. Los azotan con las varas, los meten en la cárcel y en lugar de buscar cómo escapar de la cárcel, Pablo y Silas oran y cantan himnos al Señor, salmos e himnos. Cantan los salmos, oran al Señor, alaban al Señor. Y dice, y todos los escuchaban, los otros encarcelados, los otros presos. Y es allí donde se produce el hecho extraordinario, el terremoto, la sacudida, donde se abren los pies. Hay una similitud con lo que pasó con Pedro al comienzo de la predicación, cuando el ángel viene y le cae en las cadenas y lo despierta y lo saca fuera. Lucas tiene el cuidado de presentar a Pablo igual que a Pedro. Pero lo interesante aquí es que hay un carcelero que reconoce y pide justamente en este texto, este hermoso, dice, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Y dice que le explicaron la fe y él y su familia aceptó. De nuevo, una casa que se adhiere al Señor Jesús, al camino del Señor. Junto con Lidia, la primera casa, ahora es un ciudadano romano, también con toda su casa. Y después de celebrar esto, se siente que hay una gran alegría de haber creído en el Señor. La adhesión a Cristo produce alegría, produce entusiasmo, produce ganas de seguir viviendo en el camino del Señor. Ojalá nosotros, frente a las dificultades, no dejemos de anunciar y de proclamar, a veces indirectamente, ese mensaje que es el testimonio que convence y el testimonio que conmueve a otros. Pidamos a Dios esta gracia, esta fuerza y este caminar como nos enseña hoy Pablo con su entereza de vida. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan todos un feliz día.